En este video trataremos los aspectos relevantes del gobierno de Castro y Gómez. Castro llega al poder después de triunfar sobre el gobierno de Ignacio Andrade en la llamada Invasión de los 60, en 1899. El nombre le viene del número de hombres con que penetró desde Cúcuta, entre ellos Juan Vicente Gómez. La campaña fue de unos 5 meses. Partió el 23 de mayo y llegó a Maracay, donde el gobierno capituló el 22 de octubre. Todos los enfrentamientos con el ejército de Andrade fueron exitosos. Ignacio Andrade huyó al extranjero. La invasión de Castro fue una reacción de los liberales contra el gobierno despótico y continuista de Andrade y sus seguidores. El movimiento encabezado por Castro se llamó Revolución Liberal Restauradora. Castro llega al poder en 1899 por un golpe de Estado. Las características de su gobierno son: en lo político, la situación política del gobierno de Cipriano Castro se puede sintetizar así: intento de unión y paz y olvido al pasado. El gobierno de Castro se inicia con el lema Nuevos hombres, nuevos ideales y nuevo procedimiento. Su tendencia era el olvido de los gobiernos anteriores que no habían logrado la cohesión de las tendencias liberales. La agresión a banqueros y la libertadora. Frente a la negativa de los banqueros ante un empréstito forzoso impuesto por el gobierno de Castro, la decisión del Ejecutivo es encarcelarlo. Inmediatamente entregan el dinero. Pero tal humillación le crea al gobernante andino una enemistad nada deseable. Dictadura y manipulación popular. Castro luchó para dominar a los caudillos regionales, pero no lo logró. Impuso una dictadura intransigente que sirvió de base al gobierno que le siguió. Situación económica. En la época de Castro, el panorama económico se caracterizaba por la monoproducción, la dependencia del mercado exterior, el deterioro de los precios del café y el conflicto con países acreedores que da como resultado el bloqueo de nuestras costas. Después de 1904 la situación cambia. El café sigue siendo el producto principal y el que aporta los mayores ingresos por la exportación, y en consecuencia el país es dependiente de los mercados extranjeros. La deuda externa que Venezuela venía cargando desde la independencia subió para 1904 y 1905. En 1903 sufre Venezuela el bloqueo internacional, que es el mayor conflicto con el extranjero que se haya tenido en nuestra historia. Hacia 1904, una vez terminado el problema del bloqueo y de las guerras civiles, la situación económica del presidente Castro cambió en forma favorable. Aumentó la exportación de ganado, cacao y café. Situación social. En el periodo de Cipriano Castro se notan como rasgos sociales característicos de los siguientes: un bajo crecimiento de la población, esto se debe a las guerras, la insalubridad y la mortalidad infantil. El mayor porcentaje de la población era rural, esto debido a las actividades que se realizaban para la época, ya que Venezuela era un país agropecuario. La estructura de la sociedad presentaba las siguientes divisiones. La clase empresarial es la que se hace sentir en la Revolución Libertadora. Los hacendados, que hacen grupo con los caudillos regionales. Pequeños comerciantes e industriales. Empleados públicos y profesionales, obreros, campesinos, peones y sirvientes. En lo cultural, en la época de Cipriano Castro, tuvo vigencia un importante movimiento cultural, representado por eminentes figuras de escritores, historiadores, poetas y científicos. En la literatura, y siguiendo el movimiento modernista, tuvieron especial significación el sacerdote poeta Carlos Borges, Rufino Blanco Fombona, Francisco Lazo Martí, Alfredo Arbelo Larriba,
y Hugo Pérez, entre otros. Hubo destacados novelistas y ensayistas, como Manuel Díaz Rodríguez, Pedro Emilio Cal, Pedro César Dominici, Santiago Key Ayala, Rafael Cabrera Malo y Tulio Febres Cordero. El movimiento literario denominado costumbrismo tuvo entre sus más destacados representantes a Luis María Urbaneja, H. Paul, Francisco Tosta García, Celestino Peraza y Pedro María Morante. Entre los científicos que tuvieron relevante significación estuvieron el Dr. Luis Rossetti, Elías Toro y Guillermo Delgado Palacio. Entre los positivistas se destacaron Julio Sala, Alfredo Yang, José Gil Fortul, Lisandro Alvarado, Pedro Manuel Arcaya, Laureano Vallenilla Lanz, quienes jugaron un papel importante desde el punto de vista político en los gobiernos de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Sin embargo, la atención de la educación sistemática disminuyó. En 1898 había inscrito en las escuelas primarias 42.013 alumnos, mientras que en 1908 solo había 35.746. Aspectos resaltantes del gobierno de Cipriano Castro: nacionalista y personalista. Retrasó el pago de las deudas. Le fue denegado préstamo. La constituyente del año 1901 lo nombra presidente de la República y como vicepresidente a Juan Vicente Gómez. La Asamblea Constituyente restableció los 20 estados federales. Con el viaje de Cipriano Castro a Europa por razones de salud, se puso fin al lapso de la época de la Restauración. El lema de la Restauración fue nuevos hombres, nuevos ideales, nuevos procedimientos. El gobierno de Juan Vicente Gómez comienza con un golpe de estado a su compadre Cipriano Castro en 1908, cuando él se retira por motivos de salud y viaja a Europa. Él, entre sus cartas, le preguntaba que cómo estaba Venezuela y él le responde que todo está muy bien, pero que no volviera porque él ya no seguía mandando en Venezuela. Esos son de los cuentos que hay en el camino. Y la característica del gobierno de Gómez. Tenemos en la política. Gobernó durante 27 años. Desde 1908 a 1935 fue presidente directamente y en ocasiones pone en el poder en forma nominal a un amigo suyo. En lo económico. La situación económica de la época de Gómez se presenta con dos matices: la continuación de la Venezuela agrícola y el surgimiento y desarrollo de la Venezuela petrolera. La deuda del país. En cuanto a la deuda, tanto externa como interna, Gómez se comportó como el mejor pagador. A su muerte ya no había deuda. La siguiente información ilustra sobre el tema. Una de las principales preocupaciones del gobierno de Gómez fue restaurar la solvencia fiscal. Así lo demuestran las medidas tomadas por el gobierno. Al morir Gómez, la deuda se hallaba ya completamente saldada. En lo social. El cuadro social de la época de Gómez presenta una variación demográfica, el fin del caudillismo y la estratificación social con la fuerza viva plegada al dictador. Una burocracia de la que forma parte los familiares de este, y los obreros y campesinos asalariados y desprotegidos. En lo cultural, la educación estuvo desasistida en el periodo gomecista. La Universidad Central permaneció cerrada desde 1912 hasta 1925. Hubo un índice de analfabetismo entre los adultos de un 70% y el 90% de la población no sabía leer ni escribir. Los aspectos más resaltantes del gobierno de Juan Vicente Gómez tenemos: gobernó de manera directa e indirecta durante 27 años. Mejoró la economía de la Venezuela agrícola. Desarrolló la Venezuela petrolera. Cambió la distribución de la población.
desatendió la educación y se enfrentó a los líderes culturales.